Ahora vamos a resolver este problema donde nos piden hallar la tensión de la cuerda que sostiene al señor en el carrito y la piedra que lo tira para abajo. Hallar la tensión y la aceleración del sistema. Primero debemos saber hacia dónde evoluciona el sistema, hacia dónde se mueve. Como la masa de la piedra es de 80 kilogramos y la masa del carrito y del hombre es de 70, vamos a decir que la aceleración evoluciona hacia abajo. Entonces lo que vamos a hacer aquí es plantear el diagrama de cuerpo libre para el caso A y para el caso B. En el caso A tenemos al carrito que presenta un peso hacia abajo y la normal hacia arriba. Recordemos que la normal siempre se produce cuando el cuerpo está apoyado. Y luego hacia la derecha tenemos la tensión de la cuerda. Obviamente yo tengo que poner la aceleración hacia dónde va. Entonces vamos a hacer las ecuaciones en el eje X horizontal y en el eje Y vertical de ambos movimientos usando la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas, masa por aceleración. Entonces las mismas van a ser, en cuanto al eje Y, podríamos decir que no se mueve en el eje Y, por lo tanto la sumatoria de fuerzas me va a dar peso menos normal igual a masa por aceleración. Pero la aceleración es cero. Como la aceleración es cero, todo esto es cero. Luego paso la normal sumando y me queda que el peso es igual a la normal. En cuanto, este sería el eje Y. Una cosa para decir del eje Y. Yo decidí que el peso sea positivo. Y que la normal sea negativa. Pero podría haberse hecho al revés. De todas maneras sería lo mismo, n menos p que p menos c. En cuanto al eje X o eje horizontal, tenemos solamente una fuerza en el sentido de la aceleración. Acá sí tengo que poner en qué sentido va, es decir, si tengo la aceleración hacia la derecha, la tensión va a ser positiva. Si yo tuviera una fuerza hacia el otro lado, entonces sería esa fuerza negativa. Pero en este caso solo tenemos tensión, entonces la tensión va a ser masa del cuerpo A por aceleración. Ahora vamos al diagrama de cuerpo libre y las ecuaciones de el B. Entonces, en el B tenemos un peso hacia abajo y una tensión hacia arriba. ¿Por qué no hay normal? Porque no está apoyado en ningún lado, en la piedra o lo que sea el cuerpo B. Entonces, y en el eje horizontal no hay ninguna fuerza. Por lo tanto, la única ecuación que tenemos es en el eje Y y es, obviamente, como va hacia abajo, así yo lo planteé desde el principio, voy a tener que peso menos tensión es igual a la masa de B por aceleración. Entonces, ahora voy a juntar. Puedo resolver primero el valor de la normal, sabiendo que el peso es masa por gravedad. Entonces yo diría 70 kilogramos porque estoy hablando del cuerpo A, cuya masa es 70. 70 por G, por 9,8. Y esto me va a dar 686 newton. Ahí resolví la normal. Entonces decía, volviendo aquí, si juntamos esta ecuación, la ecuación 1 y la ecuación 2, las ponemos en un mismo sistema de ecuaciones, nos queda que tensión es igual, obviamente que en las dos la tensión es la misma, porque estamos hablando de la misma cuerda. Tensión es igual a masa de A, que es 70 kilogramos,
por aceleración. Y la otra me queda P. Ya que está, podemos sacar el peso aquí aparte, que el peso de B sería 80 kilogramos por 9,8 metros segundo cuadrado. Aquí tendríamos que haber puesto B y aquí A. Entonces el peso de B nos queda 784 newton. 784 newton. Entonces voy a reemplazar esos números. 784 newton menos tensión es igual a masa de B, que es 80 kilogramos, porque así lo dice el enunciado. Entonces lo que voy a hacer ahora, hay muchas formas de resolver un sistema de ecuaciones. En este caso, sustitución, igualación, pero en este caso yo voy a usar sumas y restas, porque es muy útil para resolver este tipo de ecuación. El método de sumas y restas es simplemente, como acá tengo la tensión positiva y acá tengo la tensión negativa, voy a sumarlas. Al sumarlas, las tensiones se van a cancelar, es decir, que la tensión que está aquí arriba se va a cancelar con esta otra que está aquí abajo, porque al sumarse darían 0. Entonces nos queda que 784 newton es igual a 70 kilogramos por A más 80 kilogramos por A, lo que me da 150 kilogramos por A luego ese número pasa dividiendo y así obtengo la aceleración, que es 5,22 metros por segundo cuadrado. Una vez obtenida la aceleración, que es una de las dos cosas que me pedía el enunciado, ¿no? Me pedía tensión de la cuerda y aceleración del sistema. Yo tengo que sacar la aceleración. ¿Cómo saco esta aceleración? Bueno, lo puedo sacar con alguna de las dos ecuaciones donde está la tensión, que es esta y es esta. Yo lo voy a hacer con esta porque es más sencilla. Entonces digo, tensión es igual a masa de A, 70 kilogramos, por 5,22 metros segundo cuadrado, y me da 365,87 newton. Podríamos, para chequear que yo haya resuelto la parte matemática bien, podríamos nosotros reemplazar este número, estos dos números, la aceleración y la tensión, en esta segunda ecuación, donde yo tengo el peso, que es 784, tengo la tensión y tengo la aceleración y la masa de B. Entonces, si este número que está acá es igual a este número, chequeo que haya hecho bien mi sistema de ecuaciones. ¿Sí? Eso es todo.